Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales en psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, animes, series y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Sofía Herrera, protagonista de la famosa serie de Netflix Control Z. Así que si quieres conocer el razonamiento lógico deductivo junto con la depresión mayor y el estrés postrauma, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les comparto otros personajes de series y películas que podrían interesarles. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, si aún no ves la primera temporada de Control Z, esto podría contener spoilers. Sin más que agregar, comencemos. Sophie, como sus amigos se refieren a ella, es una adolescente y estudiante de El Nacional que vive con su madre y parece arrastrar grandes traumas de su infancia. A primera vista, podríamos describir a Sophie como una persona retraída, solitaria, misteriosa, introvertida, pero al contrario de ser tímida o fóbica, parece ser muy segura de sí misma. Y en vez de huir de las personas por falta de herramientas para interactuar con ellas, su aislamiento social es una conducta voluntaria con la cual se siente bastante cómoda. Parece tranquila, llegando a ser fría en ocasiones, pero con un buen control emocional. Y posiblemente su característica cognitiva más representativa es, por supuesto, su capacidad lógica deductiva, herramienta de la que se valdrá en más de una ocasión en el transcurso de esta serie. Pero para entender este tipo de inteligencia manifestado por Sophie, debemos aclarar unos conceptos básicos. En primer lugar, está el razonamiento lógico, capacidad innata en el ser humano como resultado de la interpretación que nuestro cerebro realiza de la información que le proveen nuestros sentidos. Esta información es recibida y recopilada por medio de las funciones de la memoria y posterior a ello es interpretada y contrastada con la información que ya existía. Si a todo este proceso le añadimos la capacidad imaginaria que tiene nuestro pensamiento para proyectar ideas que a su vez están vinculadas a nuestro desarrollo emocional, tenemos como resultado el razonamiento lógico. En otras palabras, nuestro cerebro es una computadora que recibe mucha información, pero no es solo un archivador, él también realiza movimientos con esa información, así que todo lo que hace nuestro cerebro con la información que le damos lo podemos llamar razonamiento. El razonamiento lógico entonces se refiere al uso de entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo que ya es conocido a lo que creemos conocer y de allí a lo desconocido, también llamado lo menos conocido. Trato de explicar este tema de la forma más específica y simple posible. Hay dos tipos de razonamiento que la mayoría de personas han escuchado mencionar en su vida: el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, los cuales por supuesto no son la misma llamada intuición, dado que cuando se habla de intuición o corazonada se da por hecho que ha habido una influencia emocional en las conclusiones y no es el razonamiento el que prima en este proceso. Sophie, nuestra protagonista, tiene un razonamiento lógico avanzado, no la habilidad de intuir las cosas. Ambas son diferentes. Ahora bien, para diferenciar rápidamente los conceptos de deducción e inducción, debemos referir que su principio más básico es que la deducción tiene que ver con las conclusiones que van desde premisas generales hacia ideas particulares. La inducción, todo lo contrario, parte de las ideas particulares e intenta llegar a premisas generales. En este video específicamente y con el fin de entender cómo funciona el cerebro de Sophie, nos centraremos en el razonamiento lógico de tipo deductivo, el cual por supuesto es el que ésta ejecuta de forma magistral y por el cual se le compara con otros exponentes de este tipo de inteligencia como lo son el buen Sherlock Holmes, del cual por supuesto ya hice un análisis. El razonamiento deductivo o deducción es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. En su definición lógica formal, una deducción es una secuencia finita de fórmulas de las cuales la última es designada como la conclusión, y todas las fórmulas en la secuencia son o bien axiomas o bien premisas o bien inferencias directas a partir de fórmulas previas en la secuencia
consecuencia por medio de reglas de inferencia. En resumen, se trata de comprender y entender algo con base en un argumento. Esto, por supuesto, convierte a Sophie en una persona muy inteligente o con una inteligencia mayor a la del promedio, valiéndose en primera medida de sus sentidos. Por eso es que la vemos recoger el mayor número de información posible de sus vivencias por medio de su sentido de la vista, y aunque también se vale de otros sentidos, la vista será posiblemente el que más utilice en este proceso. En segunda medida de su atención, focalizando dichos sentidos y empleando toda su capacidad de memoria a corto y largo plazo en los contextos en los que nota mayor relevancia para resolver un caso. Y en tercer lugar, de su razonamiento deductivo. Luego de recopilar la información necesaria y enfocar su cerebro en imágenes y recuerdos relevantes, Sophie contrasta la información e intenta generar conclusiones válidas cuando estas son 100% confiables. Es decir, que histéricamente, Sophie no se intenta convencer a sí misma de la verdad, sino que al contrario duda todo el tiempo de esta para verificar con certeza su validez, como si de un proceso de falsación habláramos, donde las conclusiones que ésta saca son bombardeadas de preguntas para probar su certeza. Recordemos que el falsacionismo o falsación es una doctrina epistemológica aplicada en las ciencias que propone la falsabilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia y lo que no. Como tal, es una teoría filosófica obra del filósofo Karl Popper, postulada en 1934 en su obra La lógica de la investigación científica. El falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando ya no es posible refutarla. Este proceso metodológico, ya sea consciente o inconscientemente, lo lleva a cabo siempre Sophie en sus investigaciones. Solo cree que una conclusión es una verdad cuando ésta no puede refutarse ni reformularse. Antes, parece no estar satisfecha con el resultado. Ahora bien, si concluimos que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, también tendríamos que concluir que Sophie es una persona inteligente, corroborando la información anterior. Esta tiene gran capacidad cognitiva, dado que el resolver problemas es una de sus aficiones y características más representativas. Pero ya hemos hablado mucho de la cognición de Sophie, sus habilidades y doctrinas filosóficas. ¿Qué tal si hablamos un poco acerca de sus emociones? Al ser solo una niña, Sophie vivió un suceso traumático, el cual fue la supuesta muerte de su padre en un incendio. Es muy probable que, aunque el suceso sea doloroso para ella, la niña comenzara un proceso de duelo alrededor de su padre y esto la llevara a una recuperación emocional por el tema. Hasta este punto, no creo en la presencia de ningún trastorno importante en Sophie. Al contrario, es normal que si alguien vive una experiencia parecida, se vea afectado y marcado por este hecho, sin que esto necesariamente afecte su personalidad de forma comprometedora en el futuro. Sin embargo, el trauma llegó cuando ésta se entera que su padre nunca había muerto en el suceso. Este cambio tan repentino y brusco sí generó un estrés mayor al que posiblemente Sophie no pudo adaptarse con facilidad, lo que podemos llamar un episodio de estrés postrauma, siendo el regreso de su padre, la carencia del mismo, la rabia hacia él y el ocultamiento de esta información a su madre y a todas las demás personas la causa de llevar a Sophie a sufrir un ataque de pánico, también llamado episodio de ansiedad aguda. La suma de las emociones que esto había generado en la niñez de Sophie, junto con lo que le generó en la actualidad, dio como resultado compulsiones de ira que Sophie no sabía manejar, y por ende nos hablan de que llegó al punto de autolesionarse y tener que ser intervenida clínicamente. Es muy probable también el desarrollo de características depresivas en Sophie, sin necesidad de diagnosticarla con el trastorno de depresión mayor, dado que, como he explicado, su dolor y crisis se deben a eventos puntuales y no tienen una naturaleza errática y generalizada en su vida, como sí pasa en los casos de trastorno de depresión mayor. Es decir, que por medio de terapia, al adaptarse y resolver el retorno de su padre y lo que esto implica, es muy probable que la depresión en Sophie desaparezca. Aún así, los síntomas depresivos más notorios en Sophie fueron su distanciamiento social, alejándose de las personas sin permitir que éstas se acerquen con facilidad a ella, su soledad y tristeza, las autolesiones. Recordemos que estas son agresividad que el paciente con depresión reprime tanto que termina expresando contra su propio cuerpo, cuando en realidad debería expresarlo hacia afuera. Retraimiento, frialdad y creo que la más importante, fobia al apego emocional, también llamado desvinculación emocional. Una característica bastante importante de Sophie es que esta no quiere vincularse emocionalmente con nadie. Esto es un proceso inconsciente y es producto de la decepción que sufrió con su padre, primero con su muerte y después enterándose que esto era mentira. Es decir, que Sophie teme
teme volver a amar a alguien y que después esta persona tenga la capacidad de hacerle daño, así que prefiere no profundizar en sus relaciones. Como ya dije, inconscientemente, cuando Sophie siente que desarrolla lazos emocionales afectivos representativos con alguien, tenderá a huir o salir de allí, y es probable que sea más fácil para ella tener relaciones superficiales y esporádicas con parejas y amigos que profundizar en una relación madura, dado que esta la obligaría a abrirse emocionalmente de forma representativa y también la haría sentirse vulnerable, cosa que no hace sentir cómoda a Sophie. No es una zona agradable para ella, porque como digo, es una zona en la que siente que ya la han lastimado, y al no poder confiar ni siquiera en su padre, imaginen lo difícil que debe ser para ella confiar en cualquier otra persona. Tal vez por esto también mal piensa de todas las personas a su alrededor y nunca deja que sus emociones sesguen su razonamiento. A pesar de todas estas experiencias emocionales, Sophie parece ser una persona que empatiza con los demás y que entiende con facilidad las emociones de los que la rodean. Esto muestra, además de su inteligencia lógica, gran inteligencia emocional en ella. Específicamente hablamos de inteligencia interpersonal, es decir, la inteligencia de comprender las emociones de los demás a su alrededor. Y aunque también está en desarrollo, Sophie ha mostrado gran inteligencia intrapersonal, la inteligencia que tiene que ver con su propia percepción de sí misma. Y digo que está en construcción dado que durante los fenómenos que transcurren en la serie, y por supuesto por la edad supuesta que tiene, está terminando de afirmar un concepto concreto de sí misma. Eso sí, siendo de las mujeres más maduras que conocemos de esta escuela. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.